¿cómo están? Estamos en un nuevo video, en este caso un ejercicio de vectores en Python. Dice el ejercicio: hallar la unión de A y B en un nuevo vector C de manera que el vector C no tenga elementos repetidos. O sea que cuando tenemos un vector A y tenemos un vector B, debemos hallar la unión de los valores que están dentro de los vectores. O sea que si A, por un ejemplo, tiene 5 y B, por otro ejemplo, tiene un 7, se puede imprimir en un vector C porque no tienen elementos repetidos. En el caso de que A tenga 5 y B tenga también 5, no se va a imprimir en el vector C, ya que tienen elementos repetidos. Comenzamos primeramente importando import. Vamos a utilizar el random para poder importar números random. Ponemos random as rn para no tener que llamarlo random a cada rato. Aquí tiene que ser n y aquí n. Ok. Una vez que importamos eso, empezamos a declarar nuestros vectores. Utilizaremos un vector A, y para declarar como vector utilizamos estos corchetes. Es igual. Luego utilizaremos un vector B, es igual, vector, y como ya sabemos, el vector C. Ok. Una vez que tengamos nuestras variables, nuestros vectores, vamos a utilizar una variable n, que sería para poder ingresar en ella los valores n, y decimos que esta variable n sea como entero y les insertamos una caja de texto y ponemos que ingresemos la cantidad de elementos. Ingrese la cantidad de elementos. Dos puntos y un espacio para que sea más ordenado. Esto lo que va a hacer es que al ejecutar el código, lo primero que va a aparecer es, le va a pedir al usuario para que ingrese la cantidad de elementos o la cantidad de números que va a tener en nuestros vectores. Luego empezamos a declarar nuestras variables. Utilizaremos distintas variables para poder agregar los valores o para poder comparar los valores de los vectores. Utilizaremos una variable A, una variable B, una F, una variable C, una I que va a ser nuestro índice y una variable G. Luego de eso empezamos la parte lógica de nuestro código. Empezamos con un for que va a ser el ciclo para poder cargar los vectores. For
Vamos a declarar i como índice in range. Range entre paréntesis n. Los puntos abajo, afuera del paréntesis obviamente, abajo, y hacemos que nuestra variable a es igual a rn, que es para poder imprimir números random. Ponemos random, números random y enteros, rand in, y entre paréntesis ponemos que nos imprima del 1 al 9, porque siempre es un número antes. Bajamos y utilizamos nuestro vector a, que va a ser donde se va a imprimir estos números. Vector a punto append, que va a ser donde voy a cargar el valor al vector append, y entre paréntesis imprimimos nuestras variables, nuestros números random, que es en este caso a. Fuera de nuestro paréntesis hacemos lo mismo con la b. Utilizamos nuestra variable o auxiliar b y decimos que es igual a rn.a.rand in, y decimos nuevamente que nos imprima del 1 al 9. Bajamos y ponemos el vector b punto append, e imprimimos nuestra variable b para que se cargue el vector. Luego de esto utilizaremos el comando if y decimos que si el vector a en la posición i sea igual al vector b, en la posición i, los puntos abajo, g sea igual a 0. Este está en la onda nomás porque, o sea, es para que no dé error en la condicional. La g es como una variable auxiliar que es para que no dé error en el código. Abrimos un else y ponemos que si eso no pasa, utilizamos nuestra variable f es igual al vector a en la posición i, luego utilizamos la variable d que es igual al vector c en la posición i, y ponemos vector c punto append entre paréntesis f para que nos imprima la f, y luego ponemos nuevamente el vector c punto append
entre paréntesis D, bajamos completamente e imprimimos todo. Imprimimos el vector A, bajamos, imprimimos el vector B, y por último, pero no menos importante, el vector C. Eso sería todo nuestro código. Ahora lo ejecutamos. Me dice, ingrese la cantidad de elementos. Solamente vamos a ingresar 2. Ok. Lo que me confundí acá sería que puse la C. Tenía que ser el vector B. Y volvemos a ejecutarlo. Me dice ingrese la cantidad de elementos, ponemos 2 nuevamente y me salen 2 vectores diferentes con números random y me dice que 6 y 1 no son elementos iguales o repetidos, entonces se imprime en el vector C. 8 y 2 no son elementos iguales, entonces sí se imprime en el vector C. Ok, pongamos más elementos. Pongamos un 5. El 8 y el 6 son números, no son números iguales o repetidos, entonces sí se imprime en el vector C. En este caso, el 4 y el 4 son números repetidos, entonces en ningún lugar se imprime en el vector C. Nuevamente, el 4 y el 9 no son iguales, entonces se imprime en el vector C, ya que no son números repetidos. Y esto pasa nuevamente con el 6 y el 4, y el 3 y el 7. Muchas gracias por su atención.